Niñas, niños, continuamos con el tema de hoy, pues nuestro tema es la actividad externa de la Tierra. ¿Qué es la actividad externa de la Tierra? Es lo que modifica el relieve y el aspecto de la superficie terrestre, mediante procesos geológicos externos. ¿Qué quiere decir esto? Que existen unos procesos afuera, en el exterior, que modifican nuestra capa terrestre. Y entre ellos tenemos la erosión, el transporte y la sedimentación. La erosión es la fragmentación y desgaste de los materiales de la superficie terrestre por la acción del agua, el viento y los seres vivos. ¿A qué se refiere esto? De que nosotros hemos visto que el suelo se va desgastando o alguna piedra se va desgastando, ¿sí? Esto es provocada por el agua, provocada por el viento, ya que constantemente está en movimiento el agua o está el viento, va y viene, hace que se vaya desgastando nuestros materiales, nuestra superficie. Luego continúa el transporte. El agua de un río, por ejemplo, transporta partículas disueltas, arrastra troncos, hace rodar piedras en el fondo. El viento también transporta la arena o mueve piedras. Y lo que le había dicho yo, por ejemplo, cuando llueve durísimo, vemos que la lluvia se va llevando la basura, se va llevando la tierra, se va llevando todo lo que encuentre a su alrededor. De igual manera el viento, cuando hay un viento fuerte, podemos ver que el polvo o la basura sigue girando y ahí están yéndose las partículas. Ahí está llevando a otro lugar. Y cuando les lleva, llega a un lugar y se sedimentan. ¿Qué quiere decir? Se asientan en ese lugar. Es el depósito de los materiales trasladados por el transporte. Se produce cuando la velocidad del agua o el viento disminuye y no tiene fuerza suficiente para transportar los materiales. Podemos ver que cuando hace un viento fortísimo, se va llevando todo lo que encuentra y mientras va avanzando, termina y deposita o se asienta. De igual manera el agua, cuando llueve, cuando está de más fuerte el agua, baja con qué velocidad hacia un determinado lugar donde se asienta. ¿Sí? Entonces, estos son los procesos geológicos externos de la Tierra. La erosión, que es el desgaste de los materiales. El transporte, que son llevados todas esas sustancias, esas partículas. Y la sedimentación es donde llega, donde se asienta. Aquí tenemos, mire, un ejemplo. Una piedra que de tanto viento se ha ido desgastando. Aquí tenemos el agua donde va transportando todas las partículas. Y aquí tenemos la sedimentación donde podemos ver que de tanto movimiento, de tanto transporte, de tanta erosión, ya se sedimentó en un determinado lugar. Aquí tenemos un ejemplo, mire, la erosión, la montañita, ¿no? El transporte que se va llevando el viento y la sedimentación, mire, está transformado ya en arena. De tanta fuerza del viento se desgasta esta piedra, es llevada por el viento y luego es cimentada en un lugar. Luego tenemos los agentes geológicos externos. Estos, en cambio, son los responsables de la erosión, del transporte y la sedimentación, que son el agua, el viento y los seres vivos. ¿Por qué el agua? Podemos encontrar en ríos, glaciares, torrentes, agua escorrentía, océanos y mares, y como agua subterránea. Como yo le estoy explicando anteriormente, por la mucha fuerza del agua hace que se vayan dañando las piedras, que se dañe el terreno o que se dañe alguna partícula que esté alrededor. Por ejemplo, cuando nosotros vamos a la playa podemos ver que hay bastantes conchas bien pequeñitas, bien disminuidas. ¿Por qué es esto? Quiere decir que de tanta fuerza del agua que va y viene, que lleva y trae, hace que se golpeen entre ellas y se vayan haciendo pequeñitas. Esas partículas se van haciendo pequeñas y con la fuerza, con el movimiento de esa agua, ¿qué pasa? Las lleva hacia la orilla y por eso es que nosotros podemos ver en el filito
las conchitas como piedritas pequeñitas que están en el filito. Es de que de tanta fuerza, de tanto movimiento que el agua va y viene. Tenemos el viento. El viento arrastra pequeñas partículas de un lugar a otro. Cuando estas partículas golpean contra las rocas, se produce la erosión. De igual manera, como ya había dicho, la fuerza del viento día tras día tras día hace que se vaya disminuyendo o desgastando alguna piedra o algo que esté en nuestro exterior. Por ejemplo, mire, aquí tenemos una piedra que de la fuerza del viento, de otras piedras o del agua, hace que se vaya desgastando y vaya quedándose ya una parte. Y los seres vivos. Nosotros somos los encargados de modificar la corteza terrestre. Ejemplo, construimos carreteras, hacemos casas, ciudades, modificando el relieve y provocando la pérdida de vegetación. Por ejemplo, dice aquí en este terrenito voy a hacer mi casa. Ya no vamos a sembrar, ya destruimos todo eso y construimos la casa. O dice por aquí va a pasar la carretera. Por ahí había sido un lugar turístico, un parque, y por ahí le hacen la carretera y se daña todo lo que había en nuestra tierra. El suelo queda sin protección y se erosiona rápidamente. Erosionar quiere decir desgastar, que se va acabando porque sus partículas se están yendo. Como yo le explico, cuando llueve mucho, cuando los papitos siembran y por la mucha lluvia o por el mucho viento, el papá sabe decir, se fue llevando los nutrientes del suelo. ¿Por qué? Porque la fuerza del agua hace que se vaya arrastrando todos estos materiales. De igual manera el viento, usted puede ver que si tenemos un sembrado maíz y si hace un viento fuerte, hace que esas plantitas se caigan y se vayan perdiendo y ya no se críen o se mueren. Entonces, hemos visto los agentes geológicos externos, que es el agua, el viento y los seres vivos. Dentro del agua tenemos los ríos, glaciares, torrentes. El viento, las partículas que se van llevando y produce la erosión. Y los seres vivos, que somos los encargados de dañar el medio ambiente. Aquí tenemos, mira, el agua, el hielo, el viento, el mar.